Hola, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, miren, ahorita vamos a ver un tipo de dato que nos va a ser muy útil. Ya este se llama cluster. Ah, aquellos que pues se han puesto, se han dedicado a programar en LabVIEW, han visto que de repente se hace mucho cable. Se hacen muchos shift registers y se hace, pues en realidad mucho cableado. Cuando tenemos un cableado muy engorroso, muy grande, les voy a poner aquí. ¿Cómo se le llama? Se le llama este código espagueti. Espagueti. labio. Ahí está. Fíjense, esto es como un ejemplo muy exagerado, pues, de un código espagueti. Pues es un código bastante grande con muchas instrucciones y funciones. Y si se fijan, está muy desordenado. Justamente se le llama espagueti porque, pues tal cual como si fuera un plato de espagueti, los cables están por todos lados y no trae un orden, no sabe uno cómo está acomodado, ¿no? Una herramienta muy útil que nos sirve este, para empezar a minimizar la cantidad de cables que nosotros tenemos, pues es justamente trabajar con arreglos o trabajar con algo que llamamos clusters, ¿sí? Vamos a ver un código. Aquí vamos a crear un proyecto vacío, blank project. Tan, tan, tan. Ok. Vamos a poner un nuevo VI. Ahora voy a hacer una interfaz. Ahorita, por ejemplo, voy a poner un control numérico. A este lo voy a llamar, no sé, sensor temperatura. Ay, Dios. Voy a poner aquí a sensor presión. Sensor humedad. Y vamos a poner por ahí a lo mejor uno como este. Vamos a poner, no sé, unos botones. Y vamos a empezar a poner también indicadores. Vamos a poner, por ejemplo, indicador booleano. Vamos a hacer un arreglo. Y vamos a ponerle indicadores booleanos. Así. Vamos a ponerle indicadores numéricos.
Vamos a poner, por ejemplo, tipo string también. Por acá un control string y un indicador string. Así. Ahorita está así. Tengo demasiadas señales, ¿no? Tengo prácticamente son todos estos como controles y todos estos como indicadores. Entonces, si yo quisiera de repente hacer un ciclo while con una máquina de estados donde almaceno shift register para cada elemento, pudiera inicializar constantes numéricas, por ejemplo, measurement, numeric, y yo pudiera tener aquí un elemento, lo reemplazo por un shift register, y pudiera tener varios shift registers numéricos. Y así para cada uno de los elementos, ¿no? Para controles, indicadores, arreglos, etc. Existe un tipo de dato que se llama cluster. Lo vamos a encontrar tanto en el panel frontal como en el diagrama bloques. Si nosotros le damos clic derecho al panel frontal, se abre la paleta de controles y en Data Containers nosotros vamos a tener junto a Array Cluster. Nosotros dentro del clúster pudiéramos introducir, si así lo deseamos, elementos de tal manera que en lugar de trabajar con n cantidad de cables, o sea, con muchos cables, nosotros podemos trabajar solamente con uno. Si yo le doy doble clic aquí sobre el clúster, fíjense cómo ahora solamente tengo un solo cable. Lo cual me va a permitir varias cosas. Uno, tener menos cable. Y dos, concentrar todo lo que es concentrar todos los elementos agrupados entre controles de entrada e indicadores. Una regla que sí hay que tomar en cuenta es que en un clúster, por ejemplo, este es un indicador. Bueno, sí me lo permite, pero no es buena técnica. Lo ideal es que tengamos clústeres para los controles y clústeres para los indicadores. En ocasiones, pues nosotros, más bien, siempre podemos trabajar con clústeres con concentración de tipos de datos, aunque sean de diferentes tipos de datos. Si recuerdan, por ejemplo, el arreglo también era una agrupación de varios elementos, pero siempre del mismo tipo de dato. En la cuestión del clúster, nosotros podemos tener muchos datos almacenados en la misma variable. Sin embargo, pueden ser de diferentes tipos de datos y eso es ideal, ¿no? Eso es una ventaja, ya que podemos, al tener un conjunto de varios tipos de datos, podemos trabajar controles numéricos, controles booleanos, controles tipo string y cualquier tipo de control que nosotros querramos colocar, ¿no? Así, no sé, ¿vale? Ahora, podemos tener también, por ejemplo, un clúster para los indicadores. Y podemos comenzar a
colocar nuestros elementos. No sé si recuerdan en programación en C, cuando llegamos a ver las estructuras. Que las estructuras, pues básicamente eran como si fuera un tipo de dato que podías trabajar, donde podías contener o podíamos contener diferentes elementos. Un struct, no sé si recuerden que teníamos, por ejemplo, struct, persona, y luego decíamos, tengo, por ejemplo, string nombre, y luego string apellido, string edad, bueno, int edad, no sé, int, ¿qué más? Bueno, char, string, perdón, string dirección. Nosotros dentro de una estructura podíamos manejar diferentes tipos de datos. Un clúster, básicamente, hagan de cuenta que es una estructura. Luego ya en la programación, por ejemplo en el void main, nosotros podíamos acceder, podíamos declarar, por ejemplo, una variable llamada persona. El tipo de dato era persona y ya le podíamos poner, no sé, 1. Y entonces ya podíamos decir 1.nombre es igual a, y ya le podíamos decir el nombre que queríamos que tuviera esta variable llamada 1 del tipo persona. Hagan de cuenta que un clúster es muy similar a una estructura donde podemos tener un conjunto de variables de diferente tipo, pudiendo ser strings, enteras, numéricas, arreglos. Inclusive podemos tener una estructura dentro de una estructura. Y aquí en el caso de LabVIEW es lo mismo, podemos tener una estructura dentro de una estructura. E inclusive pudiéramos tener arreglo de estructuras y pudiéramos tener un arreglo de estructuras dentro de un arreglo de estructuras, lo cual, pues cuando ya tenemos demasiados datos, pues es una buena herramienta para poder empezar a utilizarla, ¿no? Ahora ustedes pudieran decir, ok, bueno, nosotros tenemos un clúster donde tengo los controles y los indicadores, pero ¿cómo puedo decirle, por ejemplo, aquí a Boolean 4 que tome el valor de 0 o 1 dependiendo de si este botón está presionado, ¿no? Por ejemplo, este Boolean, quiero que active y apague Boolean 4. Pues entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera es extraer esos datos, ¿no? Así como en las estructuras podíamos poner 1.nombre o 1.apellido o 1. Etcétera, aquí podemos acceder a los datos de la siguiente manera. Fíjense, en este caso yo lo que quiero es que este botón controle este indicador Boolean 4. Entonces lo que voy a hacer es primero extraer el valor de ese botón y posteriormente asignárselo al indicador Boolean 4, pero como se encuentran dentro de los clústeres, nos vamos a ir a a la paleta de funciones en el diagrama bloques, me voy a la carpeta cluster y aquí tengo varias funciones que me pueden trabajar con los clústeres. El primero nos dice unbundle by name. Voy a colocar esta instrucción y le voy a poner la ayuda contextual para que vean qué es lo que hace. Me dice, unbundle by name, returns the cluster element who names you specify. Es decir, nos regresa los elementos del clúster del cual tú especificaste el nombre. Para esto, esta instrucción requiere que tú introduzcas el clúster y de manera automática te identifica los nombres de los elementos. Si yo
Si yo arrastro aquí, tengo sensor de temperatura, sensor presión, sensor humedad, el slide, boolean, boolean 2, boolean 3, string y el scroll bar, que son todos los controles que se encuentran contenidos dentro de ese clúster. Si a mí en este momento no me interesa ver todo, sino que solamente me interesa, por ejemplo, el de boolean, simple y sencillamente yo le doy, por ejemplo, aquí en boolean, y este elemento, si aquí yo le pongo, por ejemplo, un indicador, se lo voy a poner intencionalmente por acá, nada más para estar monitoreando. Le doy play y noten que yo al presionar boolean, algo pasó. Ahí está. Cuando yo presiono boolean, el indicador se activa. Si yo suelto boolean, el indicador se apaga. Ahora, bueno, me dicen, profe, pero a mí no me interesa poner ese indicador, me interesa que se refleje en el boolean 4. Entonces, el boolean 4 yo sé que está dentro de este cluster 2. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle la instrucción bundle by name. Aquí. Yo puedo tener bundle by name o un bundle. También el bundle by name me da los valores, perdón, los nombres, cómo es que se llaman los controles, ¿no? En cada uno de ellos. Y el bundle, perdón, el unbundle, vamos a ver la diferencia. Unbundle. Si yo lo cableo, me da el tipo de dato, ¿sí? Solamente me da el tipo de dato. Sí me identifica que este es el de sensor de temperatura, el de sensor de presión, el de sensor de humedad, etcétera. Pero a final de cuentas, la diferencia básicamente es que este me extrae los elementos por nombre y por tipo de dato. Y el unbundle solito, simple y sencillamente me extrae los elementos individuales por el tipo de dato que trae, ¿sí? Por el tipo de dato que trae, así tal cual. Entonces, importante, sí hay una diferencia. Yo normalmente prefiero utilizar el unbundle by name, porque como me da ya el nombre del control directo, pues se me hace más sencillo utilizar, ¿va? Sin embargo, pues se pueden utilizar ambos. Ahora, cuando nosotros queremos extraer el valor de este valor se lo quiero asignar acá. Yo lo que voy a hacer en este caso es crear una copia de este clúster y cambiarlo hacia una constante. Change to constant. ¿Qué es lo que hace? Se crea una constante del tipo clúster donde yo veo todos los elementos aquí en forma de constante, todos los elementos que se encuentran dentro de este clúster. Fíjense cómo tengo aquí el boolean 4. En la ayuda contextual en la parte superior derecha me está diciendo a qué hace referencia el boolean 4, al string, al arreglo, al gauge y al termómetro, ¿no? Si yo le cambio el nombre, por ejemplo, aquí, presión, y a este le cambio, por ejemplo, temperatura, y a este le pongo, no sé, motor, y a este le pongo, no sé, pasos, y a este le pongo, alarma, ¿no? Yo voy a crear otra vez, o voy a hacer la copia de nueva cuenta de la cambio a constant, change to constant, y ahora noten cómo, bueno, help show context help, aquí ya me pone el nombre que hace referencia al elemento alarma, pasos, motor, presión, temperatura. Bueno, temperatura. Ok. ¿Por qué es importante hacer esto ponerle copiar el indicador, o copiar el clúster y cambiarlo a constante? Porque cuando nosotros vamos a hacer un bundle, o sea, un bundle lo que va a hacer es reemplaza uno o varios elementos en el clúster. Puede ser uno o todos, ¿verdad? Esta función refiere a los elementos del clúster por nombre y en la posición en la cual está diseñado el clúster. Entonces le voy a poner esta instrucción, pero quiero que noten algo. Por sí sola la instrucción
no me dice absolutamente nada. Bueno, yo pudiera decir aquí, yo lo cableo para acá. Ahorita por lo pronto me marca un error porque no tiene una referencia al clúster. La instrucción que tengo aquí arriba me dice input cluster. Necesita una referencia idéntica al clúster al cual yo lo voy a conectar. Por eso es que creé esta constante. Entonces lo que hacemos es que este me sirve de referencia. Y al momento en el que yo lo conecto, fíjense cómo ahora yo puedo asignarle el valor que a mí me interese a cada uno de los elementos. Por lo pronto, solamente me interesa el de alarma. Entonces, como por lo pronto solamente quiero el de alarma, yo pudiera cablearlo directamente así. Voy a eliminar este. Clean up wire. Ahí está. Muy bien. Y entonces cuando yo le dé play aquí, fíjense, si yo pulso el botón el indicador de alarma se activa y se desactiva. Ahora, esto es solamente con un solo elemento, ¿verdad? ¿Qué pasaría si de alguna manera nosotros necesitáramos almacenar el valor? Pues yo puedo crear puedo copiar ahí, una variable, pues. Este es una constante y entonces yo hago el cableado y puedo reemplazarlo con un shift register. Y entonces aquí yo ya tengo un shift register de mis indicadores, de todas mis salidas. ¿Vale? Aquí me va a ayudar bastante para poder ser más organizado. Y entonces en un solo cable, en lugar de tener, ah, en lugar de tener 10 shift registers, puedo tener uno solo. Y ahí yo voy a tener el contenido de toda la información. Por ejemplo, en el proyecto, en el que era el control de temperatura y que teníamos que activar secado y humidificador, o calefacción y enfriamiento, y todo eso, pues eran varias salidas, ¿no? Y ahí, pues hubiera sido más eficiente haberlo programado a través de un clúster y nos hubiera quedado muchísimo más organizado nuestro cableado, ¿sí? De ahora en adelante sí me gustaría que tratáramos de trabajar todo con los clusters, ¿vale? Para que tengamos mejor organización en nuestro código. Ahora, vamos a usar esta función que dice bundle. Esta instrucción bundle también requiere mi instrucción mi referencia, y fíjense cómo aquí, pues igual me pone por el tipo de dato. Por eso es que yo prefiero normalmente el by name, porque en lugar de trabajar con el tipo de dato, trabajo ya con el nombre, y para mí se me hace más fácil relacionarlo, ¿no? Así con el nombre. Hijo. Pero bueno, pudiéramos trabajar con ambos casos sin ningún problema, ¿vale? Esta constante la puedo hacer pequeñita para que no me genere ahí mucho espacio. ¿Sí? ¿No se puede ser más grande Boolean? A ver, espérame, ¿eh? Hijo, salte por favor. Ya, córrele. Ándale. Perdón, otra vez. Que por ejemplo, donde dice Boolean, se puede expandir para que aparezcan, por ejemplo, todos pues sí, los strings, los tipos de datos y todo eso, ¿no? Y Sí, poderlos manipular. sí. Okay. Aquí, por ejemplo, tengo el sensor de temperatura, el de presión, el de humedad, el slide, boolean. Tengo todos los elementos aquí. Entonces, tú puedes seleccionar cuáles son los que quieres visualizar. A lo mejor te interesa sensor de temperatura y boolean, ¿no?
Ah, pues sin ningún problema pones solamente 2 elementos. Y al primer elemento le cambias que es sensor de temperatura. Entonces ya tienes sensor de temperatura y boolean, porque a lo mejor en ese momento solamente te interesa extraer esos datos, ¿no? Me imagino que para llevar un más orden, ¿no? Correcto. Sí. Ok. Sí. Sí, o sea, no todo el tiempo tienes que tener esto todo extendido. No, o sea, tú puedes decir, ah, mira, a mí sobre todo cuando estamos trabajando con máquinas de estado, ya ven que en algunos pasos solamente modificamos una señal, no todas. Entonces ahí lo único que te interesa es extraer o asignarle el valor a un solo elemento. Entonces, ¿para qué extiendes todo si solamente te interesa modificar un valor? Ahora, todos estos valores también nosotros los podemos extraer y podemos preguntar por ellos, ¿no? O sea, yo puedo decir, a ver, quiero saber si el valor del sensor de temperatura es mayor que, voy a crear una constante aquí, que 50. Ah, perfecto. Entonces, si se cumple esa condición, ahorita, por ejemplo, motor es un arreglo. Yo le pudiera poner, pues entonces, ¿sabes qué? Voy a utilizar un insert into array y voy aquí me está pidiendo, bueno, un arreglo. Necesitaría de alguna manera tener así, entonces yo pudiera extraer el arreglo. Voy a poner un bundle by name. Y aquí pudiera poner motor, por ejemplo. Y entonces el arreglo motor, yo quiero insertarle al primer elemento el valor de si se cumple o no se cumple la condición. Ahí está. Ahí. ¿Vale? Así. Bueno, aquí voy a cambiar este por motor. Este lo quito. Este lo cableo. Y este lo hago más pequeñito. Ahí está. Entonces corre el código y, por ejemplo, si el sensor de temperatura es mayor que 50, se va a activar este indicador. Ahorita como no se cumple, pues está apagado, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, 48, 49, 50, 51. Ah, no lo hizo, ¿por qué? Déjenme ver algo. Ah, si es mayor a 50. False, 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 false. Me está mandando acá true de este lado. Tal vez me hace falta inicializarlo. Déjenlo inicializo. Este de aquí en false. Dejen ver. A lo mejor puse mal esta. Es el index. Le voy a poner constante 0. Ahí está. Y quiero nuevo elemento. Así. Bueno, ahí necesitaría ver qué onda con lo del arreglo. Pero básicamente estoy, cuando la comparación se cumple, pues lo que estoy haciendo es insertarle un nuevo valor a un elemento de interés, ¿no? Así. Aquí estoy extrayendo arreglo.
Por ejemplo, que quiero que sea temperatura. Bueno, voy a quitar ahorita este. Y yo pudiera, por ejemplo, multiplicarlo por 100. O utilizar un escalamiento, si es que fuera necesario. Multiplicar por 100. Y entonces ya tienes la temperatura de este lado. Así, ¿no? Entonces, la verdad, sí, utilizar clusters es muy útil. Voy a crear un nuevo VI. Y vamos a ver dónde podemos utilizar o dónde hay clusters. Voy a generar un ciclo while. Y vamos a poner aquí una instrucción en el panel frontal. Vamos a poner una imagen. Image display. Aquí está una imagen. Voy a crear una copia de esta imagen. Está. Y voy a buscar por ahí por internet voy a buscar unas imágenes. Por ejemplo, un corazón. Bueno, déjenlo pongo corazón, tomografía. Voy a agarrar esta imagen de aquí. Bueno, quiero agarrar unas en las que haya varias. Voy a agarrar este. Copiar imagen. Ahí está. Ahorita voy a abrir un pinchazo. Más bien es guardar imagen. ¿Cómo? Me voy a ir a la carpeta de la escuela y lo voy a almacenar ahí. Le llamo a la imagen corazón 1, ¿no? Ahí está. Luego voy a poner otra imagen de otro corazón. Voy a poner este. Ahorita nada más por rapidez. Guardar imagen como. Y le voy a llamar corazón 2. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar algunas instrucciones para poder agarrar las imágenes que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, yo ya tengo dos imágenes. A esta sería imagen 1. Y a este le voy a poner imagen 2. Déjenme ver qué hora es. Ok. Voy a irme a las instrucciones de Vision and Motion. Y voy a irme a NIMAC. No. Vision Utilities, Image Management, IMAC Create. Lo que voy a hacer es crear dos imágenes. Y luego me voy a ir aquí a las de Files para poder leer el archivo. Read File. Entonces vamos a leer el archivo.
o vamos a leer los dos archivos. En este caso, aquí le voy a crear una constante, le voy a llamar imagen1, a este le voy a llamar imagen2, ahí está. Ahora, fíjense cómo esta imagen out la voy a poner aquí en imagen 1, esta imagen out aquí en imagen 2, y a este le voy a poner un file path. Voy a crear un control, y es para que nosotros ubiquemos o le digamos dónde se encuentra almacenada la imagen 1. Y aquí también le pongo el file path, crear una constante, perdón, un control, para decirle dónde se encuentra almacenada la imagen número 2. Ahí está. Voy a ponerle aquí un control. Y ahora lo que voy a hacer es abrir esta carpetita para ubicar dónde se encuentra la imagen, ¿no? O las imágenes. En este caso, vamos a buscar programación de interfaces. Y ubico. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Por ejemplo, corazón 1. Y esta es la de corazón 2. Voy a correr el código. Y fíjense cómo ya tengo aquí las dos imágenes, ¿no? Aquí nosotros tenemos herramientas para poder seleccionar elementos. Por ejemplo, si yo la pongo esta línea, yo pudiera darle un clic aquí y darle otro clic acá, como para, por ejemplo, saber el tamaño. Ahorita por lo pronto se pone así de color verde y yo no sé cuáles son las coordenadas, ni mucho menos. Pero esa información se encuentra dentro de algo que llamamos ROI. Aquí, la imagen, le voy a crear algo que llamamos property node. Voy a agarrar le voy a dar create property node y voy a irme a donde dice ROI. Este es el ROI de la imagen. Es básicamente un clúster. Create property node y le voy a poner el ROI. Ahí está. Si yo aquí le pongo un indicador, creamos un indicador, create indicator. Fíjense, este es un clúster del primer ROI, bueno, de este primer elemento. Y voy a crear un indicador de la segunda imagen, la cual también es un clúster. Son clústeres. Entonces, noten, voy a correr el código. Y quiero que vean, ay, bueno, me falta algo. Este de aquí lo voy a así. Oh. Ahí está. Y ahora sí lo corro. Quiero que vean algo. Aquí yo tengo un arreglo con las coordenadas XY del primer punto y la coordenada XY del segundo punto. Si a mí se me ocurre empezar a mover yo puedo empezar a tener diferentes coordenadas. ¿Sí lo vemos? Aquí. Por ejemplo, aquí me está diciendo las coordenadas XY del primer punto, de aquí donde está la arteria, hacia la primera y segundo punto donde está esta otra, ¿no? Entonces yo pudiera entonces de esta manera hacer cálculos, por ejemplo, de las de mediciones, ¿no? Yo puedo hacer esto, y también esto mismo lo puedo hacer en este otro de acá.
por ejemplo, acá, en esta otra imagen. Aquí ya me está diciendo los píxeles donde se encuentran, ¿no? Pues quiero hacer las medidas, etcétera. Si bien los sistemas, el módulo de visión no solamente es utilizar la cámara. Si ustedes ya tienen su conjunto de imágenes, pueden utilizar apertura de archivos de esta manera para poder hacer análisis de esas imágenes. Estos ROI, si se fijan, son clusters. Y entonces si yo le doy aquí a cluster bundle by name de este elemento, entonces yo voy a tener estos dos, ¿no? Global Rectangle y Contours, ¿sí? Así. Entonces en el ROI de las imágenes nosotros tenemos almacenada estas dos cosas. Contour Type, ROI Type, cuántos puntos. Por ejemplo, si yo le pongo un rectángulo, fíjense cuántos puntos me pone, son 12 puntos. Si yo nada más, bueno, puedo tener aquí el ángulo, puedo tener un ángulo, puedo poner zigzags. Ahí. Y entonces aquí ya me dice cuáles son las coordenadas y cuáles son el tipo de ROI que hay y cuántos puntos tiene cada uno de estos, ¿no? Cada uno de estos elementos. Si yo nada más quisiera, por ejemplo, un punto, pues ahí está, me da las coordenadas, me dice que el tipo de ROI es el 1. Pero si pongo línea, me dice que el tipo de ROI es el 2. Y así tú puedes identificar si es un punto, si es un rectángulo. Por ejemplo, aquí me dice el tipo de ROI es el 3. El tipo de ROI es el 12. Por aquí. El tipo de ROI es el 6 y ya me pone los puntos y todo eso, ¿no? Toda esa información pues es como de selección de elementos que nosotros vamos pudiendo tener en las imágenes. Creo que ya es hora. Sí, nos faltan 5 minutitos. Pero bueno. Entonces, esta información a nosotros nos pudiera servir perfectamente. Esta información nos pudiera servir a nosotros. Este es un arreglo. Y entonces yo pudiera de alguna manera utilizar alguna instrucción, por ejemplo, de medición. De medición automática. Entonces, me voy a ir a Vision on Motion. Vision Motion. ¿Dónde está? Aquí, Vision Motion. Ay, pues aquí ya los tengo. Aquí ya tengo este. Entonces yo me puedo ir aquí a Color Utilities y Mac Extract Single Color Plane. Lo que voy a hacer es convertir la imagen en escala de grises para posteriormente poder hacer un análisis, ¿no? Entonces yo puedo poner Search Machine Vision, Measure de manera horizontal. Entonces, lo que voy a hacer de alguna manera es decirle cuál es la imagen fuente. Ahorita me voy a enfocar en la imagen 1. Le voy a poner aquí, esta es la imagen destino, la misma, color plane. Le voy a crear un control para hacer un tipo de filtrado. Así. Y luego pongo acá. Este sería el de la imagen 1. Me está pidiendo una imagen y aquí le voy a poner un indicador. Entonces voy a copiar esta imagen y lo voy a poner acá. Ahora, la función de búsqueda de tamaños me pide un rectángulo, pero como si fuera un clúster, de hecho. Entonces, lo que voy a hacer es aquí crear una constante, create constant. Entonces me pide prácticamente una constante, pero es un tipo clúster. Y entonces lo que voy a hacer es crear un arreglo, le voy a poner bundle by name, donde utilizo de referencia este clúster que requiere el rectángulo. Y entonces aquí ya tengo mis 4 instrucciones.
perdón, mis 4 coordenadas, XY del primer punto, XY del segundo punto, y aquí lo que voy a hacer es extraer cada uno de los elementos de mi arreglo con la función indexArray. Este es un arreglo, y yo lo que necesito es extraerlos. Entonces voy a extraer este elemento, este elemento y este elemento. Y en la función de rectángulo, que es lo que me está solicitando, un clúster con las coordenadas que ahí se presentan. Este le voy a poner el index 0, 1, 2, 3. Ya con esto terminamos, rapidito. 2, 1. Y entonces este lo cableo en el índice 0, en el índice 1, en el índice 2 y en el índice 3. Ahí está. Entonces voy a hacer este un poquito más pequeño para que me dé espacio de este de acá. Lo voy a poner encima de la otra porque ahorita la imagen 2 no me va a interesar. Ahí está. Ay, ¿qué pasó? ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? Es que lo metí en el clúster. Por accidente. Por accidente se metió el clúster. Este mejor lo bajo para que no me haga bulto. Fíjense cómo yo tengo el indicador de imagen. Todo este se metió dentro del clúster y sí me da la posibilidad de ver eso, ¿no? Aquí voy a correr este programita. Ay. Me marcó un error. Me dice invalid tape. Ok. Algo pasó ahí. Creo que ya es hora. Entonces, me está marcando un error. Me lo marcó la otra vez también. Necesitaría revisar. Bueno, lo que quería mostrarles es que nosotros tenemos el tipo de dato cluster que lo utilizan muchísimas funciones, pero muchísimas, ¿sale? Y entonces aquí, por ejemplo, lo utilicé para extraer el ROI y poderle decir en las coordenadas de la instrucción de detección de tamaños dónde buscara, porque también requiere un clúster. Esto es prácticamente un clúster. Entonces, hay que utilizarlo, ¿vale? El día jueves, pues ya les indicamos a los que les toca ir la actividad que vamos a hacer. Y pues ya, yo creo que ya, mejor ya terminó porque ya es tiempo. Entonces, cuídense mucho. Ahí luego les seguimos con esto. Profe, gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe.